presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Marcos capítulo 16, verso 15 al 18 dice la escritura. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Pueden tomar asiento. Nuestro tema, la misión integral de la iglesia. La iglesia del Señor en el siglo XXI tiene grandes desafíos. Y uno de esos grandes desafíos es la mentalidad de la gente que está influenciada en gran medida por lo que se conoce como el secularismo. ¿Qué piensa, qué cree, qué plantea el secularismo? Bueno, el secularismo desconoce, ignora intencionalmente a Dios, pone su fe en la ciencia, la tecnología y la educación. Por consiguiente, el secularismo no comulga, no cree en los milagros, las sanidades y las liberaciones que nosotros proclamamos en el nombre de Jesús. Y eso uno lo entendería en la persona que no han conocido del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Pero sorpresivamente, hoy en el siglo XXI también muchos cristianos, al margen de lo que dice la Biblia, en su vida son más creyentes del secularismo que del cristianismo o del Evangelio. Y uno naturalmente tiene que preguntarse, ¿ha resuelto el secularismo los problemas de la humanidad? Esa actitud no crédula de la gente se ha traducido en beneficios en materia de salud mental, física y espiritual. No hay que ser un científico ni hacer muchos estudios para determinar que la respuesta es un rotundo no. El secularismo no ha hecho nada positivo por la gente para mejorar su salud mental, su salud física y su salud espiritual. Todo indica que la gente de esta sociedad secularista está más enferma que nunca. Enferma física y enferma mental. Ahora se está hablando de que las enfermedades mentales, todo el problema que hay a nivel de enfermedades mentales se puede etiquetar de una pandemia. Y yo he estado repitiendo que las estadísticas apuntan que hay más de 1.000 millones de personas afectados de enfermedades mentales. Y creo que pueden haber el doble y cuidados y más si todos los que se creen cuerdos fueran analizados. Yo creo que si mucha gente que se considera cuerda le hiciéramos un buen análisis, estaríamos aumentando significativamente esa cantidad de enfermos diagnosticados. La sociedad de hoy tiene más enfermos
Hay más muertes por vicios, suicidios, guerras. Tenemos más gente deprimida que nunca. Gente asesina, gente inhumana, gente llena de engaño, gente llena de maldad, gente llena de falsedad y una cantidad de cosas negativas. Lo que nos lleva a la conclusión de que la solución de los hombres no ha resuelto el problema de la humanidad, sino que por el contrario, lo ha complicado. Es por esa razón que la iglesia del Señor debe renovarse en la unción del Espíritu Santo, y es lo que hemos estado predicando desde principio de años, porque la iglesia necesita cumplir con la misión integral del Evangelio de Cristo a todo el mundo. Y cuando yo digo la misión integral, hay gente que no le gustan esas expresiones tan técnicas, pero yo te lo traduzco a un lenguaje bien evangélico y bien conocido. ¿Cuál es la misión integral? Decirle a la gente que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo rompe las cadenas, que Cristo liberta a los esclavos del vicio, que Cristo hace nueva la gente, hace nueva a las personas. Yo sé que así la gente lo entiende mejor, ¿verdad? Que misión integral. Pero es la esencia, la misión de la iglesia a la luz del Evangelio consiste en predicar esas buenas noticias, ministrar sanidad de los enfermos y ministrar liberación de los que están endemoniados, de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Y eso hay que repetirlo mucho en este tiempo, porque una comprensión segmentada o parcial de la misión de la iglesia, como es lo que están haciendo muchos cristianos hoy en día, ha llevado a la iglesia a convertirse en una iglesia sin resultados, sin manifestaciones de poder, sin el impacto que está llamado a tener en medio de la sociedad. Muchos cristianos han sido influenciados por el cesacionismo, que tiene que ver mucho cuando muchos creyentes en la Edad Media tuvieron que lidiar con toda esa hegemonía de la Iglesia católica, apostólica y romana, y toda la corrupción que se fue desarrollando en nombre de Dios y en nombre del Evangelio, como fue todo el tema de la llamada extrema unción, que fue una doctrina que se convirtió en un espectáculo dentro de la Iglesia católica, donde se hacían hasta actos de magia en nombre de Dios para impresionar a la gente y lograr una serie de efectos que no tenían nada que ver con el propósito de Dios. Por eso muchos cristianos en ese momento rechazaron y se distanciaron de toda la manifestación del poder y de toda esta predicación integral que encontramos en el libro de los Hechos y durante todo el ministerio de Cristo. Porque cuando tú lees el libro de los Hechos, cuando tú lees todo el relato del ministerio y la obra de Cristo, tú te das cuenta que muchísimas personas o muchas iglesias o grupos cristianos no se parecen a lo que relata el libro de los Hechos. ¿Qué dijo Jesús aquí en Marcos capítulo 16, verso 15? Dijo palabras que nosotros sabemos. ¿Qué le dijo? Vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.
Eso lo hemos entendido. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estamos bien, esa es la predicación, esa es la proclamación del Evangelio. Ahora, Cristo no se quedó en eso, Él le añadió algo más y dice, estas señales acompañarán a los que crean. Es decir, prediquen, anuncien las buenas nuevas y va a haber gente que va a creer y el que crea y sea bautizado será salvo. Ahora, estas señales acompañarán a los que crean. Y dice, en mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Qué es lo que estamos tratando de comunicar? Que si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar sanidades y actos de expulsión de demonios como parte integral de la evangelización que los apóstoles llevaron a cabo dentro o a partir de Pentecostés. Por eso, en Mateo 4, capítulo 4, versículo 23 en adelante, encontramos un modelo de lo que debía pasar en la persona de Cristo. Mire lo que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué estaba haciendo? Predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A toda esa gente, a los enfermos los sanó, a los esclavos del diablo y los demonios los libertó. Y se estableció el orden de Dios en la vida de todas esas personas. Si observamos de manera particular, el ministerio de Cristo fue completo. Completo como modelo para la iglesia. Un ministerio completo. La proclamación de la salvación, pero la manifestación del poder sanando y libertando vidas. Si observamos de manera particular, voy a tomar solamente como referencia lo del ministerio de sanador. Vamos a ver en los apóstoles que ellos continuaron durante todo su ministerio con lo mismo. La lista comienza con un hombre que había estado lisiado toda su vida a la puerta del templo de la Hermosa. Yo no sé cuántos han leído ese pasaje bíblico, muy conocido, ¿verdad? Pedro y Juan, a la hora novena, están llegando a la Hermosa. ¿Y qué le sale? El hombre de siempre, el que pedía siempre, el que estaba ahí, el que era parte ya casi de la estructura, toda su vida pidiendo ahí. Le extienden la mano y le pide, porque ese tipo de gente siempre está en eso. ¿Y qué le dicen Pedro y Juan? Cuando él se queda esperando una respuesta de ellos, le dice: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levántate y camina. Eso se oye bonito. Es el modelo. Comienza la iglesia con esa dinámica en la puerta de la Hermosa. Pero después encontramos en Hechos 3, 6 al 10, ¿verdad?
En Hechos 9:17, otro caso que es el de la sanidad de la ceguera de Saulo de Tarso por manos de Ananías. En el mismo capítulo se nos refiere a la sanidad de Eneas, una persona en Lida que llevaba 8 años en cama con una parálisis. Le sigue la sanidad espectacular de otro hombre lisiado de nacimiento en la ciudad de Listra. No podía mover las piernas y nunca había caminado. El agente de la sanidad divina en este caso fue Pablo. En Hechos capítulo 14, 8 al 12. En Hechos 28 se registra la sanidad del padre de un tal Publio, el funcionario principal de la isla de Malta, que estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo oró por él, le impuso las manos y lo sanó. Los apóstoles sanaron a los enfermos con la convicción de que el poder y la autoridad de Dios estaban con ellos a través del Espíritu Santo, sobre todo a partir de lo ocurrido en el aposento alto que detalla el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Por qué hago toda esta referencia? Para decirle con argumento que ellos tomaron en serio y creyeron la promesa y el mandamiento de Jesús en el capítulo 9, versos 1 al 2, cuando dice: Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Se lo tomaron en serio. Y yo no voy a hacer la encuesta aquí, pero me imagino que si yo hiciera un cuestionario a la mayoría de los cristianos, una encuesta a la mayoría de los cristianos, comenzando con los que están reunidos en este templo, y le digo: ¿cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo creyendo que el Señor lo levantaba? Es probable que un alto porcentaje me digan: hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por uno que se le mete una cosa rara y se pone a hablar solo y oye voces y anda trastornado en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por una de esas personas? Y es probable que la mayoría me diga: nunca, pastor, nunca en mi vida. Eso yo se lo dejo a ustedes, los pastores, que son los especialistas de ese tipo de casos. Muchos se sonríen porque saben lo que yo estoy diciendo. Es posible que yo, preguntándole a todo el mundo, pueda encontrar una buena cantidad que diga: yo prediqué, sí, yo le dije a alguna gente que busquen de Dios, pero a orar por los enfermos, orar por los endemoniados, ministrar liberación, es probable que una gran y aplastante mayoría me diga: nunca lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho, hace mucho tiempo que no lo hacemos. Quizás lo hicieron cuando estaban en el primer amor, que no se habían dejado infectar de la incredulidad de los viejos y malcriados cristianos. Hermanos y amigos que me escuchan, Jesús le dio a sus seguidores poder para sanar a los enfermos y poder para libertar a los endemoniados. Este poder fue anunciado en el verso 8 de Hechos capítulo 1. Recibirán ese poder. Y en Hechos capítulo 2 llegó la investidura del poder. Es decir, no fue una cosa que se quedó pendiente, funcionó. Y ellos ejercieron ese poder como resultado de su condición como hijos de Dios, con todos los derechos propios de un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros somos iguales que ellos, las mismas cosas deben pasar con nosotros.
obviamente estuvo el papel protagónico del Espíritu Santo en ese ejercicio de poder. Fue una característica fundamental de la iglesia en el primer siglo. Pero eso continuó en el siglo II. Eso siguió en el siglo III. Eso se extendió aparte del siglo IV, enfrentando su primer gran tropiezo con la llegada del emperador Constantino a la iglesia y su declaración del Edicto de Milán en el año 313 de Cristo o después de Cristo, declarando la libertad religiosa en el Imperio Romano y convirtiendo a la iglesia cristiana en la iglesia del Estado por la supuesta conversión del emperador. ¿Qué nos dice la historia? Que la iglesia desarrolló una misión integral en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y unos años del siglo IV. Pero en el siglo IV ocurrió este hecho. El emperador romano, el jefe del mundo, se convirtió. Y declaró que la iglesia perseguida ya no sería perseguida, sino que ahora sería la iglesia patrocinada y apoyada por el gran y poderoso Imperio Romano. Y ahí comenzó el problema. Ahí comenzó el problema. Teólogos y obispos destacados de la iglesia posterior a los apóstoles testificaron del poder del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia para producir milagros, producir sanidades, producir liberación. Pero qué cosa, a partir del siglo IV, a partir del Edicto de Milán, entonces la iglesia comenzó a segmentar su misión y solo predicaba, pero no ministraba con poder. Usted lo puede buscar en la historia. Pero la realidad es que hasta el siglo IV la iglesia entendía que tenía una misión integral de proclamación y de ministración con poder para sanidad y liberación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que todos éramos pentecostales hasta ese momento. Con la definición que dan del pentecostalismo, todos éramos pentecostales. Todos oraban por los enfermos. Todos los cristianos creían que los paralíticos se levantaban. Todos los cristianos creían que los ciegos podrían ver después de la oración de fe. Todos los cristianos creían que los endemoniados eran libres, que los trastornados, como dice Mateo capítulo 4, los lunáticos, los atormentados de la mente, podían ser tocados por el poder de Dios para sanidad y para liberación. Ahora a partir de ahí comenzaron a aparecer los que no creían en todo. Los que comenzaron a atenuar la fe. Y yo les voy a decir algo, hermanos, que hay que tener muchísimo cuidado. La historia dice, no me peguen eso a mí. La historia dice que cuando la iglesia prospera materialmente, la iglesia pierde eficacia en su misión espiritual. Eso dice la historia. Yo quisiera decir otra cosa, pero la historia dice que cuando la iglesia prospera materialmente, pierde eficacia en el cumplimiento de su misión y se manifiesta en que deja de ser una iglesia de poder, en que deja de ser una iglesia impactante y se convierte en una iglesia atenuada por las mieles del poder. Y eso debemos pensarlo mucho y meditar en eso.
A veces estamos pidiendo cosas que no sabemos si nos convienen. Para los que creen que no todos nacimos pentecostales, les cito 2 ejemplos de gente destacada de la iglesia del segundo y el tercer siglo, que en sus propias palabras testifican de que en su tiempo la iglesia desarrollaba una misión integral. Por ejemplo, el caso de Tertuliano de Cartago, obispo del norte de África. Él desarrolló su vida y ministerio por 80 años entre el 160 y el 240 después de Cristo. Para Tertuliano, la acción del Espíritu Santo se manifestaba en sus días de la misma manera en que ocurrió en tiempos del libro de los Hechos o de la iglesia primitiva. Su experiencia pastoral lo convenció de la vigencia de todos los dones, especialmente los de sanidad. En el contexto eclesiástico en el que se desenvolvía, era dinámico, carismático. Según él, los creyentes recibían los dones del Espíritu desde el momento mismo de su compromiso con la iglesia a través de su bautismo en agua. Como buen pastor, Tertuliano no solo estimuló a los miembros de su congregación a recibir los dones, sino que él mismo los practicó, incluidas las sanidades. Así lo indica Ronald A. Kidd cuando declaró: los dones del Espíritu no fueron una fantasía pasajera en Tertuliano, ni tampoco fueron novedades que fueron descubiertas más tarde en su vida. Él los conoció a lo largo de toda su carrera y su alta estima por ellos jamás decayó. Fue un viejito de unción que creía en el poder de Dios. Hay otro ejemplo que lo cito rápidamente, que es el de Orígenes de Alejandría, que existió entre el año 185 y el 254. La historia dice que él mismo vio sanidades hechas por creyentes en el poder del Espíritu Santo, cuando declaró: hemos visto a muchos, dice él, liberados de seria dolencia y de distracción mental y locura. Los evangélicos no quieren orar por locos. Oran por el que le duele un brazo, por el que tiene una hernia, pero no quieren orar por un loco porque dice: no, una persona con esos problemas, que lo lleven a un psiquiatra, que lo lleven a un psicólogo. No, entonces el psiquiatra y el psicólogo tienen más poder que el que Cristo nos delegó cuando dijo: vayan en mi nombre y oren por los enfermos. Orígenes decía: liberados, hemos visto a muchos liberados de seria dolencia y distracciones mentales y locura e innumerables otras enfermedades que ni seres humanos ni demonios habían curado. Si bien, como se indicó, en la segunda mitad del siglo III comenzó cierta declinación en los milagros de sanidad, y hay sólida evidencia de que todavía se utilizaban oraciones por la sanidad y no desapareció totalmente. Lo que quiero, yo sé que cuando uno hace estas citas de historia, datos y demás, mucha gente no le gusta ese tipo de mensaje en la iglesia, pero yo creo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, como dijo el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros podemos validar nuestros argumentos. Yo he tenido diferencias con hermanos y hasta cierto punto he sido etiquetado como que soy un extremista en los temas de fe. Que soy de los radicales, porque me gusta orar por los enfermos. Creo en orar por los enfermos y por los endemoniados. Y creo en que los dones del Espíritu están vigentes. Y hay gente que no le gusta eso. Hay gente que no quiere que hagamos eso. Ahora, lo que he tratado de
argumentar en esta noche es que la iglesia tiene una misión integral. La iglesia, el Señor la estableció con una misión integral. ¿Qué significa? Que la iglesia te da las buenas noticias del Evangelio. Te da la buena noticia de la salvación y la vida eterna. Te da la buena noticia del cielo. Te da la buena noticia que Cristo dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso es buena noticia. Pero la iglesia en su misión integral tiene que decirle a los enfermos que Cristo sana. Aleluya. Que Cristo puede cambiar el diagnóstico que tiene. Que Cristo puede en su nombre hacer un milagro creativo, y tu cuerpo enfermo que estaba ya listo para la muerte, el Señor lo puede cambiar en un cuerpo sano. Porque si el Señor levantó a Lázaro, Él dijo: en mi nombre cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Yo tengo que darle esperanza a la gente que tiene endemoniados en su casa. Gente que tiene miembros de su familia que no hayan qué hacer con ellos. Algunos los abandonan en las calles. Otros que tienen un poquito más de dinero lo meten a un sanatorio privado donde lo mantienen dopado, porque nadie puede con esa persona, porque lo que hay adentro de esa persona es incontrolable. Ahora, lo que yo he venido a decirle a todo el que está aquí, me escucha por los medios, es que en nuestra misión integral Jesucristo nos capacitó para darle respuesta a todas las necesidades de la gente ahora. Igual que en el primer siglo, igual que en el primer siglo. Y yo insisto en esto porque en un mundo secularizado, en un mundo que ha sido víctima de ideologías, de filosofías, que se ha librado una batalla campal desde el siglo XV con el Renacimiento, pasando por la Ilustración, pasando por toda esa época, el ilusionismo y todas esas cosas que muchos quizás ni la han escuchado mencionar y no la manejan porque no han estudiado esas cosas. Se ha ido modificando el patrón de pensamiento de la gente. Y por eso hoy usted se encuentra con gente que abiertamente rechaza a Dios. Gente que se considera muy sabia, muy entendida, se atreve, anclado en todas esas teorías, en todas esas filosofías, palabras huecas que no han resuelto nada en la vida de la gente, lo asumen como verdad para rechazar la verdad del Evangelio. Y yo he venido a decirle a todo el que me escucha en el nombre del Señor, nuestra misión es una misión integral, que lleva la buena noticia, pero con el poder del Espíritu Santo. Declara la libertad de los cautivos del diablo y establece el orden de Dios en la vida de la gente que está necesitada. Pero tenemos que creerlo. Y el ejercicio que he tratado de hacer es demostrarte que tanto en la historia de la iglesia como en todo el relato bíblico tenemos los referentes, si lo queremos encontrar, de que la iglesia tiene una misión integral. ¿Para qué? Para que nos salgamos de esa trampa en la que el diablo nos ha metido, que nos ha limitado en nuestro ministerio. La misión de la iglesia no puede tener partes desconectadas.
tampoco se puede poner énfasis en una sola y olvidar las otras. Muchos han decidido solamente proclamar las buenas noticias, pero hay otros que solamente hablan de milagros. Usted no ha conocido iglesias que lo único que hablan es de milagro y de sanidad, y de milagro y sanidad. Y ven que te vamos a poner el pañito para que te sane, ven para que te vamos a echar la agüita para que te sane. Y todo lo de ello es sanidades y milagros, sanidades y milagros. Ahí no se habla de cambio de conducta, ahí no se habla de transformación, ahí no se habla de vivir una vida en la voluntad de Dios, ahí no se habla de tener un testimonio de fe. No, ahí no se habla de nada de eso, ahí nada más es sanidades y milagros. Porque eso es lo que quiere Satanás, que no desarrollemos una misión integral. La iglesia en el siglo XXI está llamada a cumplir con su ministerio en todos los niveles que ha sido llamada. Ahora, es fundamental que entendamos que no lo vamos a poder hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y no me refiero al Espíritu Santo como un concepto vano o una muletilla o una expresión de nuestra jerga evangélica. Me refiero a una ayuda real. Tal como lo estableció Jesús a sus discípulos. ¿Por qué Cristo le dijo no salgan hasta que reciban el Espíritu Santo? Tenían 3 años con Él. Ya Cristo le había enseñado muchas cosas. Ahora le dice no salgan sin el Espíritu Santo. No salgan sin la investidura de poder. Y eso lo leemos 200 veces y no tratamos de entenderlo. Recuerde, en el siglo I, ¿qué era lo que querían hacer con los cristianos? Matarlo. Eso no es como ahora que estamos aquí muy chéveres, predicando en una iglesia, con una planta prendida, con muchísimas luces, con instrumentos, con sonido, que todo el mundo nos saluda y aunque no se convierte, dice, está bien, para que estén bebiendo, que estén ahí. No, la iglesia del siglo I era una iglesia que estaba bajo amenaza, bajo fuego cruzado. ¿Qué fue lo que le hicieron a Cristo? ¿A Cristo le dieron flores o le dieron piña en la cruz? A Cristo no le dieron flores. Por esa razón los discípulos salieron huyendo. Los discípulos no salieron huyendo porque simplemente ellos eran cristianos flojos. Oh, Pedro acababa de decir, oh Señor, aunque todos se escandalicen y huyan, pero yo no me voy a escandalizar. Y cuando se apretó la cosa, el primero que dijo, yo no conozco a esa gente. Ahora, es muy fácil juzgar a Pedro y hablar mal de Pedro, pero se estaba hablando de que te arrancaban la cabeza, que todo el poder estaba en contra de Cristo y sus seguidores, que todo el imperio le hizo coro a todo ese séquito del Sanedrín y los líderes del judaísmo para perseguir a Cristo y perseguir a los cristianos, y por ende el imperio estaba en contra de los cristianos. Hasta el siglo IV a los cristianos los mataban, los quemaban. A veces muchísimo, a veces bajaba un poco la persecución, pero la realidad es que la persecución nunca cesó hasta el edicto de Milán en el año 314 después de Cristo. Lo que estoy diciendo es que alrededor de 300 años la iglesia de Cristo estuvo perseguida a muerte. Y era una iglesia que simplemente estaba naciendo, no tenía estructura, no tenía influencia económica ni política. Era una iglesia bajo amenaza. ¿Por qué explico todo eso? Porque Hechos 1:8 dice Cristo, no se vayan y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso Cristo le dijo, no salgan. Si salen con su pechito, lo van a partir en dos. Esperen la investidura del poder de lo alto.
Por eso en Hechos capítulo 3 y 4, usted encuentra un Pedro que no se parece al Pedro que negó al Señor. En Hechos capítulo 4 usted encuentra un Pedro que lo arrestan, lo llevan preso y le dicen: recoge tus palabras. ¿Y con qué autoridad tú sanaste a ese paralítico? Y ese Pedro, que una vez fue cobarde, le dice: yo sané, nosotros sanamos a ese. Y el pastor García predicaba de eso el domingo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que ustedes mataron. Aleluya, aleluya. Ahí está un Pedro valiente. Y le dice: yo no le tengo miedo, me pueden matar si quieren. Ahora, ese era el Pedro que había recibido la investidura del poder de lo alto. Cuando el poder de lo alto viene sobre ti, el miedo se va. Cuando el poder de lo alto viene sobre ti, la autoridad espiritual toma control de tu boca. Oh, yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Yo no sé si aquí hay gente que sabe lo que yo le estoy diciendo. La gente no te conoce. Oh, no me quiero extender, pero esto es maravilloso. La iglesia tiene que estar enfocada en ejercer un ministerio integral con la ayuda del Espíritu Santo, tal como lo estableció Jesús, para que fuera efectivo, dinámico, impactante y relevante en una sociedad indiferente y en rebeldía, como pasó en el primer siglo y como está pasando hoy en el siglo XXI. Tenemos que tener poder y autoridad espiritual para decirle al diablo: tú puedes hacer lo que te dé tu gana allá, pero aquí tú no entras. Yo no sé si aquí hay gente de autoridad. Eso se dice bonito. Eso se dice bonito, muy pentecostal y cristiano eso. El problema es que todo el mundo no está en capacidad de hablar en esos términos. Porque no entiende la misión integral y no entiende el papel del Espíritu Santo para desarrollar esa misión integral. Todo lo que el diablo con su sistema satánico ha levantado a través de los años para desconectar a la iglesia de los dones del Espíritu Santo como herramienta para el ejercicio de un ministerio integral con el apoyo de los cristianos que se acomodan a la religiosidad vacía sin el Espíritu Santo, tiene que ser dejado atrás. Hermano, suelta eso. Deja esa pasividad espiritual. Deja ese acomodamiento a una vida insípida espiritualmente hablando. La gente tiene que ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida. La gente tiene que ver la gloria de Dios evidenciándose en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces. Los cristianos de hoy, como los de ayer, solo debemos hacer lo que la Biblia nos ordena y nos modela. A fin de cuentas, es nuestra guía para relacionarnos con Dios y conocer su voluntad. Y olvidarnos de todas esas teorías que buscan apagar el fuego de Dios que representa el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia en el cumplimiento de su misión. Hay que desarrollar la misión integral. Hermano, ore por el que esté enfermo. Pastor, es que yo no soy como usted, yo no tengo capacidad de pararme en un altar y ahí y gritar fuerte como usted lo hace, pastor. Pero es que esa es la trampa del diablo. No a todos el Señor nos dio la asignación de estar en un altar. Pero tú estás metido ahí 8, 10 horas en una oficina. Y en esa oficina donde tú trabajas hay gente que se enferma. Hay gente que tiene problemas con los hijos. Hay gente que tiene problemas con el matrimonio.
Hay gente que tiene problemas con el jefe. Hay gente que tiene problemas con la función que está desarrollando. Hay gente que no haya que hacer con una depresión. Hay gente que el diablo le está hablando en las noches y lo tiene atormentado. Y en ese lugar Dios te colocó para que tú cumplas con esa misión integral. De eso se trata. Es de eso que se trata. Hemos querido vivir de especialismos en la iglesia moderna. No, hay un endemoniado. Busquen al especialista que está allá, tal sitio, tráiganlo en un avión. Cristo no quería eso, porque así no íbamos a resolver. Cristo nos dio una palabra: en mi nombre. Salgan por donde quieran, pero háganlo en mi nombre. Lleguen a donde quieran, pero háganlo en mi nombre. Desafíen al diablo y a sus demonios, pero háganlo en mi nombre. Aleluya. Háganlo en mi nombre. Porque eso hará la diferencia. Las señales se manifestarán. Y todo el mundo dará testimonio del Señor. Hermanos y amigos, la palabra de Dios nos reta, porque cuando la consultamos nos damos cuenta que nosotros solamente tenemos una fe segmentada, algunas prácticas que son más propias de una liturgia religiosa, de una costumbre religiosa, pero que no produce resultados en la vida de la gente. Y la esencia de lo que pasó el día de Pentecostés, que relata Hechos 2, es que ese grupo de 120 se convirtieron en la inspiración de todos los creyentes en Cristo para ser una iglesia con una misión completa, que trabaja impactando toda la vida de la gente y de la sociedad. Y eso debe motivarnos a nosotros. Usted tiene que orar y decirle: Señor, úsame donde yo estoy colocado, conforme a tu propósito. Dame una palabra de aliento para uno que se quiere suicidar. Yo poderle dar una palabra de fe que le cambie ese pensamiento. Señor, dame palabra para alguien que no puede dormir, y yo en tu nombre orar por esa persona y ayudarle a salir de esa trampa donde ha caído. Tenemos que anhelar desarrollar esa misión integral. Tenemos que desear ser parte de lo que Dios está haciendo. Y yo le garantizo que el Evangelio se convertirá en la más maravillosa aventura que usted puede vivir en esta tierra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Si bebieren cosa venenosa no los va a matar. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa. Mira, te pueden preparar una botella con gato prieto, pelusa de camello, leche de chiva, lo que sea. Lo que sea. Y a ti no te va a pasar nada, porque tú caminas en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hay gente atormentada con los brujos. Y hay gente que martes 13, yo he oído cristianos, martes 13, yo no voy para la iglesia, me puede pasar algo en el camino. El diablo es el que tiene que preocuparse. Hoy es martes, el evangélico va para la iglesia, va a venir lleno del poder de Dios. Cuidado, cuidado, demonios, recojan. Ahí viene el cristiano lleno del poder. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que entiende. Esa debe ser la misión integral de la iglesia.
Los discípulos de Juan fueron donde Jesús. Le dijeron: Maestro, dice Juan que si tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo: díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Los cojos se levantan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres les he anunciado el evangelio. ¡Aleluya! Yo quiero saber si Dios está ahí. Dios está ahí. Ven, mira. Los ciegos ven, los sordos oyen, los endemoniados chillan y son libres. Y a todo el mundo les he anunciado el evangelio. Por lo tanto, Dios está ahí. Dios está ahí. Y ahí el que era un loco se endereza. Y el que era un desorden coge orden. Y el que era mal hablado y violento atenúa su lengua y se pone calmado. Esa es la misión de la iglesia. Una misión integral, completa. No una parte por allí, no, completa. Debe ser completa. Que Dios nos ayude. Y a los amigos les digo en esta noche: acérquense a Cristo, busquen de Dios. La iglesia del Señor está en la tierra para cumplir con la obra de Cristo. Termino con las palabras de Lucas 4, 16, 17. Cuando el Señor llegó a una sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías. Según lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarle: las escrituras que acaban de oír se han cumplido en este mismo día. Muchos amigos dirán: ¿y cómo yo puedo alcanzar eso? Conviértete a Cristo. ¿Cómo yo puedo recibir eso? Conviértete a Cristo. ¿Cómo puedo ser libre, sano, salir de la ruina moral y espiritual donde has caído? Conviértete a Cristo. Solo Cristo sana. Solo Cristo salva. Solo Cristo liberta. Solo Cristo nos ayuda a enderezar nuestras vidas. Solo Cristo nos saca del poder del diablo y los demonios. Solo Cristo echa para atrás la maldición de Satanás. Solo Cristo salva. Solo Cristo restaura vida. Solo Cristo restaura familia. Solo Cristo restaura matrimonio. Solo Cristo reconcilia a los hijos con los padres y los padres con los hijos. Solo Cristo. Solo Cristo. Conviértete a Cristo. Hemos presentado